Her, Personas, Máquinas y Derecho, es un ensayo que ha aparecido recientemente publicado en la editorial española Tirant lo Blanc, una editorial que tiene también distribución en varios países de Iberoamérica, incluido México, y en el que a raíz de la película de Spy Jones de 2013 reflexionó sobre distintos aspectos jurídicos, pero sobre todo filosóficos, a los que creo que nos conduce. La película, para quienes no lo sepan, narra la historia de bueno, el contacto, digamos, la historia de amor, por así decirlo, aunque creo que ese término es bastante confuso. Digamos, el diálogo, ¿no? La manera en que se relacionan un individuo corpóreo, Theodore, que está representado en la película por Joaquin Phoenix, y una voz, una voz que es la actriz Scarlett Johansson, pero que en la película no aparece, solo aparece, pues eso, solo se la escucha, y que esa voz está alojada en un dispositivo, los OS1 en la película, comercializados por una empresa ficticia, Element Software, y que tienen la capacidad de dialogar, aprender, dialogar con sus poseedores, aprender de ellos y, pues eso, imbricarse en su día a día de tal modo que cuesta distinguir lo privado de lo público y lo corporal de lo incorporal, de lo incorpóreo más bien. Claro, ese es el planteamiento y eso es lo que planteó el director, pero en el libro creo que es importante plantear una interpretación que vaya más allá de lo que intentó hacer ese director. Yo lo que he planteado es, a la hora de analizar, y eso creo que es el interés mayor que puede tener el libro, es plantear una estructura, digamos, triple. Por un lado, analizar qué tipo de hombre, qué tipo de sujeto, qué tipo de persona humana es Theodore, y, por ejemplo, cómo es de paradigmático respecto a tendencias que ya vemos en nuestra sociedad, como puede ser el aislamiento, como puede ser el supeditar las emociones a la razón, como puede ser también el crear como enclaves que la tecnología nos permite crear, por ejemplo, enclaves, porque nos permite seleccionar con quién nos relacionamos a distancia, nos permite seleccionar qué tipo de información queremos, ya no tenemos que estar expuestos a toda la información, la podemos segmentar, y nos permite también pues una autosuficiencia, sea real o falsa, que en esa película sí están muy bien representados. Entonces yo creo que la decisión de Theodore, del protagonista, de preferir mantener una relación, sea amistosa o de otro tipo, con un dispositivo electrónico, plantea preguntas del calado de, por ejemplo, si es posible, cómo puede realizarse, o si tenemos, digamos, un derecho al abandono del espacio público, o, por ejemplo, si existe una libertad de autodestrucción. Está puesto sobre la mesa la cuestión de la extinción, por ejemplo, si se popularizara, algo que es muy difícil que suceda, pero como hipótesis, si sucediera lo que se plantea en la película, se podría estar en una situación de plantearnos si es legítimo, ¿no?, que un individuo decida perseverar en relaciones con dispositivos electrónicos antes que con personas. Sería un poco la primera estructura, ver qué cuestiones tiene para las personas lo planteado, ¿no?, ese desarrollo tecnológico planteado en la película. Una segunda parte se enfocaría en analizar
en analizar cuál es la naturaleza de esa máquina, cuál es la naturaleza de ese dispositivo electrónico que vemos en la película y que tiene la capacidad de imbricarse, como he dicho antes, en el individuo que lo posee, de tal manera que se crea una relación asimétrica, dado que es incorpóreo, dado que es acústico, dado que es móvil, puede ser no descansa jamás, mientras que el individuo por lo menos ha de dormir, y eso crea cuestiones sobre su naturaleza, plantea cuestiones sobre su naturaleza, sobre su estatus ontológico, por así decirlo, de ese dispositivo. El planteamiento que yo desarrollo en el ensayo es que se trata de es una cosa, pero con rasgos, con cierta personalidad, imposible distinguir si es falsa o si es real, pero que sin duda requiere que esté fuera del comercio de los hombres, al menos como estatus. Y lo más importante, lo más relevante yo creo, es el establecer que se trata de un oráculo. Es un oráculo futurista, un oráculo obviamente ambientado no en la antigüedad, que es cuando aparece la figura perfilada del oráculo, sea en Delfos, en Grecia, o la Sibila romana, pero sí que tiene características, al menos yo las he visto, continuidades entre la figura oracular antigua y la figura y el dispositivo ese, que para mí me parece son oráculos portátiles y contemporáneos, los señalados en la película, y quién sabe en un futuro si exista si se plasme esa hipótesis, de momento ficticia, pero actúan de un modo oracular. Las relaciones entre el poseedor y el dispositivo son oraculares, y creo que eso pues, nos permite una reflexión bastante fértil. Finalmente, un tercer bloque del libro, aunque es un bloque apuntado, porque creo que los otros dos ya establecen el marco, un marco mejor de análisis, y ese tercer bloque, su desarrollo implicaría se saldría del objeto del libro. Ese tercer bloque es el que plantea rasgos de la empresa que comercializa el dispositivo. Los análisis previos de Herr, lo que he visto es que lo intentan plasmar en una dicotomía que es útil, pero quizá un poco limitada, entre si se trata de una relación, si se puede establecer una relación real entre ese sujeto y la máquina, o la relación es irreal o asimétrica, como he dicho antes, etc. Yo soy más de las segundas interpretaciones, pero planteo lo insatisfactorio de que eso quede en esa dicotomía, porque está claro que aunque en la película no se aluda a ello, probablemente Spike Jonze ni se dio cuenta de las implicaciones que tenía simplemente dejarlo apuntado, aunque no se aluda a ello, la empresa Element Software es quien distribuye ese dispositivo, y obviamente es el sujeto al que tenemos que preguntar el porqué de distribuir ese tipo de dispositivos y qué capacidad, por qué se abroga una empresa simplemente dibujada, apuntada en la película, porque se abroga esa capacidad de poner en el mercado ese más bien objetos que plantean esas cuestiones filosófico-jurídicas, políticas de tal tamaño, ¿no? Entonces yo creo que al final del libro, creo que el lector lo agradecerá, se plantea algo sobre los posibles rasgos apuntados sobre esa empresa. Yo creo que con estos apuntados, esos tres bloques, el futuro lector se hace una idea de qué quise decir en este libro. Cuestiones actuales que pueda plantear este libro. Bueno, a ver, hay una que es obvia y otra quizá no tanto. Una es obvia, se deduce de lo que he estado diciendo, y es que obviamente el marco tecnológico en el que estamos, no solo el actual, sino el potencial, nos obliga
nos obliga a tener un tipo a plantear un tipo a anticiparnos a las relaciones que se pueden crear entre sujeto y máquina. Ha de tenerse en cuenta que tratar con sujetos incorpóreos, si bien es algo habitual en el hombre, ¿no? Las personas no humanas, como pues ángeles, dioses, etcétera, independientemente de su falta de materialidad y de su inexistencia desde una perspectiva atea, establecen relaciones. Es obvio que se crean relaciones son relaciones recurrentes, es decir, el hombre se relaciona con personas no humanas, ya lo digo, independiente de su existencia o inexistencia, pero las relaciones están ahí. Y en un futuro es muy probable que en la tecnología tengamos que plantearnos cómo nos relacionamos con sujetos incorpóreos, como pueden ser los que deriven del desarrollo tecnológico. Entonces, en el libro yo intento anticiparme a esa posible casuística, intento establecer una casuística de la incorporeidad y plantearme escenarios futuros para abordar esto. Una segunda cuestión quizá menos obvia, pero muy relacionada con la actualidad más presente, ¿no? más del día a día, es cómo podemos plantearnos las relaciones a distancia. Es decir, con la pandemia, pues todos un poco somos Theodor, en el sentido de que tenemos que aprender, ¿no? Reflexionar sobre qué significa la soledad y el distanciamiento. Y también tenemos que plantearnos cómo podría ser a lo mejor positivo el tener esta especie de objetos, ¿no? De dispositivos que nos permiten mantener, un diálogo, estar atentos prestar atención, no sentirnos solos en situaciones tan extremas como la pandemia. Yo el libro lo escribí mucho antes, pero es obvio que para determinadas situaciones los dispositivos electrónicos pueden tener algún tipo de función, igual que los robots la tienen, por ejemplo, para tratar algún tipo de enfermedad o para, por ejemplo, asistir a personas de determinada edad. Entonces yo creo que leer el libro desde esa perspectiva de en qué situación estamos nos permite también tener una posición ni completamente a favor de cualquier desarrollo tecnológico, dando un cheque en blanco a cualquier novedad, ni una posición, digamos, apocalíptica o pesimista, fatalista, por así decirlo, respecto a la tecnología. Es entender que existen muchísimas fuerzas que ofrecen, que se desencadenan, ¿no? Cuando se crean dispositivos tecnológicos, como que vemos en la película, y bueno, lo que hay que tener es una posición de entenderlo, contextualizarlo y luego ya pues tomar una decisión al respecto. Yo creo que este libro pues sí que pone, da instrumentos al lector que quiera acercarse a él para tomar pues una decisión sopesada respecto a las nuevas tecnologías.